Estamos en vivo y en directo en este análisis pre-debate presidencial que estamos realizando precisamente hoy, 22 de marzo del 2025. Quien les saluda, Teo Tandazo, y me da mucho gusto estar aquí junto con todos ustedes. El escenario político que está en este momento vigente en el Ecuador, previo al debate presidencial. Entonces ahora mismo estamos intentando contactar con Deyaneira. ¿Me escuchas? Hola. Hola, Increíble. Te estoy escuchando, pero no te veo. Es como, no sé. por fin te veo. Em, Creo que es uno de los pocos lives en los que te puedo ver. Qué increíble. Bueno, hoy es la excepción porque hoy no puedo verte, entonces solo me puedo ver a mí mismo. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás en esta noche, Deyita? A ver, hoy día estoy con una alarma de fondo, espero que no la escuchen. Ya voy 10 minutos escuchándola, pero estoy muy bien. Tengo agua, gente, tengo agua. No saben la felicidad que me da después de una semana sin agua. Tengo agua. Es muy bonito eso. Eso, porque hay mucha gente que no está enterada de lo que ha pasado en Loja. Lo último que se supo a nivel nacional de lo que pasó en Loja es que se desbordaron dos ríos, que es el Malacatos y el Zamora. Pero ¿qué ha pasado en Loja desde entonces? A ver, a partir ya de lo que sucedió hace algunas semanas, debido a las lluvias, el desborde de los ríos, hay barrios que estaban sin agua, entre ellos el barrio Época, está Daniel Álvarez, Ciudad Victoria y varios más. Hay algunos barrios que ya llevan 15 días sin agua, hay otros, como fue mi caso, que estuvimos una semana. Hay otros que tuvieron solo un día sin agua, pero así varios casos. Y realmente fue una situación un tanto preocupante porque no hubo comunicación de parte de las autoridades acerca de que iba a haber estos cortes y también no había horarios fijos sobre si se iba a dar agua, no se iba a dar agua, incluso de tanqueros no pasaban. Muchas personas les tocó estar comprando agua en galones y bueno, cuestiones así. Entonces estoy feliz porque tengo agua ahora. Es una Y bueno, ¿qué tal por allá? Por acá todo va muy bien, todo va muy bien. En Quito han estado muy lluvioso. Quito ha estado muy lluvioso en estos días. De hecho, fue el día jueves que precisamente cayó un rayo cerca de aquí de la casa y estaba justo dando una capacitación, una charla sobre la Asamblea Nacional, una introducción al sistema legislativo ecuatoriano, y de la nada la luz empezó a ser así, a titilar, así, algo así, más o menos. Y ya, pues entonces se cortó la luz de una y dije, chuta, ¿qué pasó? Y también como que se iluminó afuera la ventana. Fue una experiencia terrible. Bueno, se fue la luz, estuvimos así hasta ayer, hasta el día viernes. Sin embargo, ya por la tarde noche ya finalmente la situación se pudo arreglar. Sin embargo, ya hoy día sábado, hoy ha estado soleado acá en la capital, en el pupo del mundo, como suelo decir. Hay algunas personas ya conectadas, está aquí precisamente Angeli, ¿cómo estás? Hola Bien, Angeli, ¿qué tal? aquí nos dice, hola, buenas noches, Teito de Guita, ¿cuáles son tus expectativas para el debate presidencial? Muy bien, concluidos los saludos, vamos ya con las primeras preguntas. Aquí está también Pablo Bravo que nos dice, hola, hola Pablito, ¿cómo estás? Gracias por unirte, Librería Academia, es decir, Omar Tandazo nos dice, mucha belleza para esos ojos de Cid. Qué Madre. poca más tiene. Bueno, pues vamos entrando en materia de una vez para agilizar el debate. Tú, Deyita, ¿cómo ves el panorama político previo al gran debate presidencial de segunda vuelta que se viene este domingo? Madre. Antes de contestar, hola Angeli, hola Pablito y hola a todas las personas que nos ven y nos verán próximamente. Gracias por acompañarnos y estar aquí cada que llegamos. Bueno, realmente creo que el panorama electoral, el panorama previo a estas elecciones es bastante complejo, tanto por la parte natural que ha habido, el tema de los desbordes de ríos debido a las lluvias, el tema que está pasando en Esmeraldas. O sea, creo que ha sido un mes y un año que ha comenzado muy fuerte, que ha tenido muchas
controversia y que nos ha dado mucho que desear de parte de las autoridades, tanto locales, es decir, gobiernos autónomos descentralizados, como también respecto a la presidencia y al gobierno como tal. Creo que hay situaciones como, como el tema de cómo se estaba llevando esta campaña, que hemos visto que no ha estado tan presencialmente en cuanto a redes, sino que ha sido más territorial. Pero creo que también te deja mucho que desear cuál ha sido la labor que han tenido los candidatos frente incluso a cuáles han sido las respuestas y propuestas que hemos tratado de mostrar, porque no se ha visto como tal algo que yo he estado a abarcar y a decir que estoy conectando con el pueblo. Ahora bien, ¿qué expectativas ya tengo respecto al debate de mañana? Si algo hemos visto que es que los debates no son para dar propuestas, es algo que donde más se ha tenido memes, honestamente. Y más allá de eso, también es un espacio perfecto para que los candidatos mantengan a los votantes que ya han tenido en esta primera vuelta, o para que incluso cualquier error sea esa línea que marque el voto o no voto que tengan los candidatos. Algo que me parece todavía que es necesario también ir viendo es cuál va a ser la... El audio en el micrófono. Está como escuchando una interferencia. ¿Me escuchan? Ahí sí, mucho mejor. Otra cosa que también creo que va a ser muy importante es el voto que tiene Isa, porque fue la final, no fue un voto tan significativo, pero sí hacia dónde está yendo, creo que también va a ser algo importante analizar. Y también cuáles son las propuestas y cuál sea el enfoque que den mañana en el debate, creo que va a ser muy importante para ver hacia dónde quieren ir los votantes, porque al final creo que hay un voto indeciso muy fuerte y los últimos acontecimientos que se han dado creo que han dado mucho que desear por parte de la población. Creo que está esa indecisión de saber o incluso esa desconfianza de decir cuál va a ser el presidente que va a ganar y cuál realmente está brindando soluciones que queremos escuchar, que queremos que se hagan efectivas. Y bueno, ¿qué tal tú? ¿Qué es lo que opinas? Estoy de acuerdo con lo que tú dices y aquí algunos datos para tener en cuenta, para todavía echar más leña al fuego, ¿no? En principio recordemos cuánto quedaron finalmente en los resultados oficiales de febrero pasado, tanto Daniel Noboa como Luisa González. Daniel Noboa llega con 44.17%, repito, 44.17% de los votos válidos y Luisa González llega con el 44%, es decir, lo que los separa es 0.17%, equivalente aproximadamente a unos 50,000 votos, aproximadamente. Ahora bien, la única encuestadora confiable que he podido encontrar acá en el Ecuador, porque hay algunas encuestadoras cuyas metodologías me parecen un poco extrañas o a veces muy sesgadas para un lado o para otro de la balanza, una de esas encuestadoras es Negocios y Estrategias. Negocios y Estrategias el 6 de marzo de este año publicó su último resultado, los últimos resultados de esa encuesta y nos dice que de los votos válidos, es decir, todos aquellos votos que no cuentan, ni nulos ni blancos, nos dice que Luisa González va con el 51.09% y Daniel Noboa va con el 48.91%. Entonces, vemos cómo se van configurando poco a poco ya las tendencias electorales. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es importante considerar también a los votos nulos que hubo en la última elección y también, por supuesto, aquellas organizaciones y partidos políticos que han llamado a votar por el nulo y o que han dejado libres a sus electores, ¿no? Eso por una parte, y también por otra parte, el voto que tiene Leonidas Sisa o que tuvo Leonidas Sisa en febrero del 2025 es importante considerar. Ahora, vale también apuntar que los votos no se transfieren automáticamente, es decir, que las personas que votaron por Leonidas Sisa no necesariamente van a votar por Luisa González por temas ideológicos, digámoslo así. Porque el voto a Leonidas Sisa se puede deber, por ejemplo, a que es un líder histórico de la CONAIE, es un líder político que ha estado en la esfera pública de los acontecimientos del Ecuador desde hace mucho tiempo, en especial desde el 2019 con el paro de octubre, ¿no? Y también en el paro de junio del 2022. Entonces también
se puede deber a que fue un representante de la izquierda que llega con un discurso interesante que es diferente al de Luisa González, que fue el de ser, por ejemplo, antipatriarcal, que puso de relieve problemas relacionados con el género y que de cierta forma llegó directamente a un público que simpatiza con las izquierdas, que está de acuerdo con ese tipo de propuestas y que sobre todo se siente representado por ese tipo de discursivos. Así, por ejemplo, recuerdo que acá en Quito, a las afueras de la Universidad Central, Gloria a la Universidad Central, estaban pegados varios afiches, carteles de Leonidas Issa, donde nos decía por ejemplo, anticapitalismo, antipatriarcado, así. Y me pareció muy interesante. Esa discursiva me parece muy interesante para llegar al votante. Ahora, hay algunos acontecimientos que se han suscitado desde febrero del 2025 hasta esta fecha de hoy. Entre ellas está, por ejemplo, lo que tú mencionaste ya, lo del derrame de petróleo en Esmeraldas y sobre todo cómo ha sido la respuesta del gobierno de Daniel Noboa frente a esa crisis. Una de las principales controversias que han surgido en ese tenor es que no existe una versión oficial o una versión válida, real, clara sobre lo que ocurrió en Esmeraldas, porque la ministra nos mencionó una cosa, luego la Secretaría de Riesgos nos mencionó otra cosa y así existen multiplicidad de versiones, lo que hace que la ciudadanía se sienta confundida. Luego está el decreto ejecutivo que hoy expide Daniel Noboa, en el que se menciona que se va a recompensar, que se va a reparar preliminarmente a las familias afectadas por la ruptura del oleoducto de Sote, con aproximadamente un salario básico. Entonces, estas medidas que de alguna manera podemos llamar como demagógicas, porque no estoy segura hasta qué punto son planificadas realmente y sobre todo hasta qué punto se les está viendo su verdadero impacto para las arcas del Estado y su efectividad para atender a esta necesidad de lo que está pasando en Esmeraldas, son realmente oportunas. Anteriormente, con los cortes de energía, tuvimos también el ofrecimiento de Daniel Noboa, del gobierno de Daniel Noboa, para que las planillas de luz fuesen menores. Sin embargo, hubo reportes ciudadanos en los que se indicó que en realidad las planillas de luz, en lugar de bajar, subieron o se mantuvieron. Entonces, ese tipo de cosas afectan notoriamente a la percepción que tienen las y los votantes, la ciudadanía en general, sobre el candidato Daniel Noboa. En ese caso particular. Hay otras cosas que también se han suscitado, como que, por ejemplo, en la Asamblea Nacional se trató el tema de Goldbaum, de la ex esposa de Daniel Noboa. Entonces eso tuvo también una importante repercusión mediática en el Ecuador. Y ahora bien, con Luisa González, algo que ha estado muy vigente en esta última semana, el caso Ají con Mote. Bueno, Ají con Mote y otros, ¿no? Es grave lo que se reporta en esta semana, ¿no? Que existen unos chats que se fueron encontrados en el teléfono de Augusto Verduga, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se observa que el consejero, cuando aún estaba en funciones, chateaba con otros actores políticos, incluido el expresidente Rafael Correa, y allí se vio que existía mecanismos, más que mecanismos, negociaciones para meter mano o influir en la toma de decisiones sobre cómo se estaban manejando los otros poderes del Estado. Por ejemplo, el judicial por ejemplo, el judicial y también, por ejemplo, lo que ocurrió con la superintendencia de bancos, ¿no? Con la elección del superintendente de bancos. Entonces, notoriamente este caso me parece que es grave, sí. También sale en un momento, por supuesto, electoral. Creo firmemente en que si la Fiscalía quisiera conocer mucho más cómo está operando el Consejo de Participación y los políticos en general, debió haber hecho el allanamiento, haberle quitado los teléfonos a todos los consejeros de Participación Ciudadana, porque creo con firmeza que la labor de los políticos debe ser mucho más transparentada. Y si de pronto encontrásemos, mejor dicho, si de pronto se revisaran esos teléfonos y se revisaran los chats con ese mismo ahínco, estoy seguro de que se encontrarían todavía cosas más perturbadoras, como diría nuestro querido Dross, en esos teléfonos. Entonces, eso es cómo le veo hasta el momento. ¿Tú
¿Cómo ves que este caso, por ejemplo, el de Esmeraldas, el de la tensión que ha habido del gobierno sobre el invierno, puede afectar en la percepción que se tenga sobre Daniel Noboa? Y también la noticia que hoy nos llegó de que el veedor electoral de ADN en Manaví fue asesinado. ¿Cómo tú lo ves a eso? ¿Crees que repercutirá? Incluso el tema de lo que sucedió en Carnaval, esto de Campo Sacha, creo que todos estos eventos no es que se suscitan de la nada. Y más que eso, siento que sí van a alterar el panorama electoral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en casos como Esmeraldas, que si bien ya teníamos esta balanza, que había una preferencia hacia la Revolución Ciudadana, tanto hay día que, como dijimos en aquel live que tuvimos, realmente lo que se está viendo es que las personas ya no quieren un gobierno que sea indiferente a sus problemas. Quieren un gobierno o sobre todo un presidente que haga caso a las problemáticas que está viendo. Y vemos que el presidente, si bien ha tratado de hacer presencia en los lugares donde sucedieron estos actos, no ha dado una respuesta real que vaya tanto a la parte de prevención y de resolver como tal el problema. Porque no es lo mismo hacer presencia a resolver o ayudar a resolver el problema. Y vemos también el caso de esto de las Efectivamente. multas, que se iba con que se iba a condonar las multas electorales a estos lugares donde hubo estos accidentes. Y siento que de alguna forma es aprovecharse del sufrimiento de las familias ecuatorianas, porque el tema de las lluvias, el tema de los desastres naturales, es algo que yo sé que no se puede controlar, pero sí se puede tener una planificación anual cuando ya se sabe que va a haber, existen siempre informes de que va a haber altas lluvias en invierno, de que va a haber sequías en verano, y es algo que ya tienen, que tienes esa información y tienes que hacer algo al respecto. Y el hecho de muchas veces hacernos la vista gorda y decir, no, no hay un problema, no hay una prevención, decir, no lo voy a dejar para después, sí, después cuando ya se volvió un problema grave, ya cuando hay afectaciones, cuando hay familias que no pueden acceder a los servicios básicos, como está sucediendo en Esmeralda con el agua potable, y los problemas que hay detrás, porque Esmeraldas, como ya sabemos, es una provincia que realmente ha tenido históricamente un papel muy importante en cuanto a la ausencia del Estado en este lugar. Hemos visto que tiene una refinería que tiene una aportación económica muy grande al país y realmente no se ha visto que esa misma importancia se le dé para dar el dinero que está aportando para resolver los problemas. Vemos que es una de las provincias más pobres que tiene el Ecuador, donde se está viendo que hay un incremento de los jóvenes en la delincuencia. Entonces, hay muchos problemas que el nuevo gobierno va a tener que enfrentar. Y creo que estas problemáticas que estamos viendo que van apareciendo poco a poco son cositas pequeñas que siento que el nuevo gobierno tendrá que resolver, no solo desde una parte estructural, sino institucional y más allá político, social. Creo que hay muchos problemas que sí se tiene que enfrentar y esperemos que realmente la elección del pueblo sea la mejor, la más acertada y no se deje llevar por promesas de último momento o promesas que simplemente tratan de calmar las aguas que está teniendo porque el pueblo realmente ya está reclamando soluciones. Estoy de acuerdo con lo que Estoy de acuerdo con lo que dices, especialmente con esto último de que, bueno, finalmente la toma de decisión respecto de quién será el que dirija gran parte de nuestras vidas está en nuestras manos. Esa decisión está en nuestras manos. Así que tenemos que confiar en que como electores vamos a estar empapados, vamos a ver el debate presidencial, vamos a tener apreciaciones sobre lo que ocurre en estas últimas semanas de campaña antes de la elección del 13 de abril. Hay un tema que ahora recuerdo que me parece importante discutirlo también, y es lo relacionado con la prohibición de tomar fotografías en los recintos electorales, ¿no? En las juntas receptoras del voto. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Es en tu criterio como jurisconsulta es inconstitucional? ¿Cuáles son tus apreciaciones? Mira, el simple hecho de que se esté tomando el CNE decisiones así de rápido, porque realmente no hay un reglamento que avale como tal, no hay una normativa que te diga que no puedes usar celulares en los recintos electorales y en el momento de votar. Y el hecho de que no haya un precedente para establecer eso ya no te lo vuelve viable ni legal para porque a ver, incluso no han establecido, o sea, te dicen ya que que para votar no puedes usar el celular, pero ¿quién realmente va a ser el que va a fiscalizar ello?
y nos dicen que va a haber unas multas de $32,000 y tú dices, Dios, o sea, me vas a multar más incluso que llevar un arma, un recinto electoral. O sea, me estás poniendo una pena excesiva por algo que realmente no está siendo tan grave, porque al final está surgiendo esto, no sé si por temor o seguridad, porque no se sabe realmente cuál es la motivación que llevó al CNE a tomar estas medidas. Entonces, para mí siento que es excesivo lo que se está solicitando, porque es una multa que creo que surge del miedo, porque creo que cada persona debe tomar, incluso para decir, este es mi voto, o sea, tú tienes libertad de ir a una urna y tomarle foto a tu voto. Y nadie debería prohibírtelo. Y si te van a decir esto, pues hágalo de una manera legal y que realmente no debería estar, a mi forma de ver, no, porque te está restringiendo tu libertad, de tu derecho a elegir libremente y no tiene nada que ver realmente su nueva normativa. Pero, ¿tú qué opinas de ello? Pues, hay un comentario acá que nos dice SWL-Ani, un saludo, nos dice, pero para mí está bien porque no deberían faltar el respeto en las votaciones. Me encantaría que puedas explicarnos un poco más lo que quieres decir, querida amiga, para poder analizarlo, porque hay diferentes puntos de vista respecto de esto último que se ha suscitado frente a la prohibición de tomar estas fotografías. Todo esto empezó con las denuncias que hizo el ministro de Gobierno, José de la Gasca, sobre que existían estas amenazas por parte de grupos de delincuencia organizada, en especial en provincias de la costa ecuatoriana, como por ejemplo Manabí, donde se presionaba a que la gente vote por una determinada candidatura, ¿no? Por supuesto, luego el propio Daniel Noboa se hizo eco y dijo que era la candidatura correísta, es decir, la de Luisa González, ¿no? En lo que a mí concierne, cosas infundadas. Ahora, es posible que sí existan esas amenazas a los grupos de delincuencia, de las partes de los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, si lo analizamos todavía a mayor profundidad, nos dice algo todavía más preocupante, que el propio Estado ecuatoriano no está garantizando que estas elecciones puedan darse en paz y seguridad, ¿no? Que se puedan dar garantías de seguridad a las y los votantes, cosa que ya es bastante grave, cosa que de alguna manera me recuerda, por ejemplo, a las elecciones que hubo en el 2021, cuando fuimos de todas maneras a las urnas en plena pandemia de COVID-19. Entonces, me parece que en esta acción que comenta el ministro José de la Gasca y el propio Daniel Noboa en lo posterior, se reconoce eso, que el gobierno no puede garantizar la seguridad ni en las elecciones, ni tampoco lo ha podido garantizar antes. Como acá nos dice Angie Nivelos, sí, para mí es someter al pueblo, estoy también de acuerdo con eso. Hoy leía, por ejemplo, también un criterio del director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, y él decía en su Twitter, en su X, que él comparte que se debe hacer esta medida, por supuesto, para precautelar la democracia. Pero entonces, me pregunto, ¿no fue un ejercicio democrático lo que ocurrió en las elecciones cuando ganó Guillermo Lasso? ¿No fueron unas elecciones democráticas, libres, con criterios, por ejemplo, como el de libertad, como el de, por ejemplo, igualdad de condiciones, como el, por ejemplo, el de alternabilidad, etcétera, en donde ganó Daniel Noboa, en el que ganó Lenín Moreno, etcétera? Entonces, no estoy tan seguro de esas afirmaciones que también realiza Arturo Moscoso, que es el director de esta escuela de la UIA. Coincido contigo, Deyita, en que es una forma también de coartar la libertad de expresión. Y a lo largo de las elecciones en las que he votado, a mí me encanta fotografiar y creo que en esta elección puntualmente va a haber un efecto reverso. Es decir, la gente por pura rebeldía, especialmente aquellos que estamos todavía, ¿cómo decirlo?, consternados frente a esta medida, de una u otra manera vamos a encontrar la manera de presentar resistencia, porque hay una resistencia ciudadana que siempre puede existir frente a estas medidas arbitrarias. Entonces, me parece que mucha gente, pese a todo, va a tomarse la fotografía, van a ver otras medidas, se va a encontrar la forma,
Y espero que así se dé, que así lo podamos hacer, que no exista tampoco presiones por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, que es uno de los asuntos que me preocupa, que en medio de esta arbitrariedad puedan existir conflictos con miembros de las Fuerzas Armadas, porque al momento de que uno deje el celular en la mesa de la Junta Receptora del Voto, chuta, no está muy claro por parte del CNE qué es lo que puede pasar, si es que el ejército, miembros de las Fuerzas Armadas podrán requisar el teléfono, etcétera. Entonces, chuta, no lo sé. Por esa parte, no sé, al menos el CNE no me parece que está dando respuestas claras, que está dando una posición clara, firme y sobre todo contundente sobre cómo se va a regular eso. Y como tú dices, que de pronto existe una multa de $32,000 por el hecho de tomar una foto que hemos hecho a lo largo del tiempo muchas personas, no creo que de ninguna manera pueda perjudicar a la democracia y sobre todo al ejercicio por antonomasia de esta que son las elecciones. Eso es lo que te puedo decir. Justo allí Angie Nivelo nos comenta algo, así que puedes allí también leerle su comentario. Ok, Angie nos dice, democracia es elegir libremente sin previas restricciones que se toman a la ligera. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Realmente considero que a la final en cada elección ha habido cientos de personas, creo que van y toman su foto, porque al final es nuestro voto y nosotros podemos mostrarlo si queremos, podemos no mostrarlo, pero al final nosotros sabemos que estamos votando conscientemente. A ver, Galo también nos dice, desde mi perspectiva, Daniel Noboa con muy poco ha obtenido una importante aceptación electoral porque teniendo el poder, las acciones que ha realizado han sido más en su contra que a favor. ¿Qué opinas de esto, Tei? Estoy de acuerdo con lo que dice Galo. Creo que se va a producir un efecto de hartazgo por parte del electorado, porque digámoslo en términos coloquiales, o sea, tampoco es que nos pueden ver la cara, ¿no? Creo que muchas veces quienes están al frente del gobierno, al frente de las instituciones públicas, pueden presuponer que la gente no se da cuenta de las cosas. Y en realidad sí que nos damos cuenta. Por supuesto, se nos ha tratado por parte de este gobierno de una manera despectiva, ciertamente. Despectiva en el tenor de que, por ejemplo, nos han engañado, ha habido respuestas múltiples, respuestas diversas frente a acontecimientos específicos, como ya contábamos, por ejemplo, con lo que ocurrió en Esmeraldas, como también lo que ocurrió sobre el supuesto sabotaje que hubo al sistema eléctrico nacional, a una represa me parece puntualmente, creo que fue Mazar, sí, fue Mazar, que se abrieron las compuertas de Mazar, alguien dijo, y después la gente dijo, pero en Mazar no hay compuertas. Entonces, ese tipo de cosas son las que desgastan también la credibilidad de un gobierno, sea cual sea su signo, sea cual sea su color, sea cual sea su número de lista, y estoy de acuerdo por esa parte. Ahora, Carlitos también nos dice, hola Teito y Deyita, ¿ustedes creen que en el debate se enfocarán más en sacar los trapos sucios del otro candidato en vez de proponer un plan de acción? ¿O puede ser mixto? Esa es una muy buena pregunta, Carlitos, si te pido a la distancia. Échele usted, Deyita. Madre. Creo que sí, es una excelente pregunta. Siento que para responder esto primero voy a enfocarme en algo acerca de los debates presidenciales. Siento que últimamente se han visto más como un show. Y esto de hacerlo más como un show hace que queramos recordarnos por ciertos momentos. Tienen esa facilidad para dejarnos frases que recordemos y nos olvidemos de lo realmente importante. Es un tipo de forma de decirnos por medio de este debate, sí, hay cosas que quiero que recuerdes por esta frase, quiero que recuerdes mi discurso por esto, y de esa manera nos quedamos con ello y lo recordamos incluso por los memes que terminan saliendo de esas frases que dicen. Y sí, siento que lo que más van a tratar es de sacarse los trapos sucios del otro porque van a decir sí, o sea, a la final yo lo que quiero es recordarle a mis votantes por qué tienen que votar por mí y por qué el otro es el malo malísimo. Recuerden que, como decíamos cuando terminaron las elecciones de la primera vuelta, tenemos una polarización tan fuerte que tuvimos un empate técnico. Aquí lo que queremos es quedarnos con nuestros votantes y que los poquitos que quieran venir para acá, porque al final va a ser por poquito, también creo que va a ganar quien gane, vengan. Y necesitamos eso, que tengan un show que sea tan bueno que haga que las personas confíen más en mí. Siento que algo que les
va a servir mucho es empatizar con las causas que están sucediendo. Estos problemas que acaban de surgir con los desastres naturales que hubieron, creo que van a ser muy bien utilizados mañana en el debate. Y espero que las respuestas que se den sí sean para proponer planes de acción, que realmente sería lo más ideal que nos diesen incluso sus planes para 4 años, porque ahora sí escogemos un presidente para 4 años y creo que es algo que hay que recordar. Hay muchos problemas que deben irse respondiendo. Se necesita un plan a corto, mediano y largo plazo. Necesitamos a alguien que no quiera cambiar la constitución a diestra y siniestra, sino que necesitamos a alguien que nos dé estabilidad. Necesitamos un presidente que dé empleo, que piense en los jóvenes, que piense que va a haber todavía más problemas, que pueda resolver las crisis energéticas que están habiendo, que pueda decirnos, ok, ¿cuál va a ser el futuro en el área de la salud? ¿Cuál va a ser el futuro en el área de seguridad? Entonces espero que realmente mañana puedan, más que darse un show, si sale propuestas, pero honestamente, como siempre han sido ya los debates, hemos visto, lo que más va a haber creo que va a ser sacarse los trapos sucios. Concuerdo con lo que dijiste. Los debates presidenciales, al menos desde lo que estudiamos en ciencia política, su impacto suele ser mínimo. Los debates presidenciales históricamente fueron muy importantes, al menos en el siglo pasado, cuando el principal medio de comunicación o uno, digamos, de los instrumentos por los cuales la gente se conectaba era la televisión. Actualmente la televisión ha entrado en debacle y actualmente también tenemos una dispersión en nuestra atención, en lo que nosotros estamos dándole nuestra atención, y por eso agradecemos a toda la gente que está en este momento brindándonos su tiempo y su atención. Gracias por estar aquí, de verdad. Y en ese tenor, el debate presidencial, por ejemplo, que hubo en el 2023, fue especialmente interesante porque ocurrió un acontecimiento que no había tenido lugar antes, que fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, frente a eso, mucha gente se motivó para ver el debate presidencial por una incertidumbre que existió en ese momento. Ahora bien, he escuchado y también he leído algunos análisis que no es posible que ese mismo nivel de incertidumbre exista también en estas elecciones donde también, como tú dijiste, hubo un nivel de polarización, un nivel en el que el electorado se ha dividido en dos grandes bloques, que es precisamente quienes apoyan a la Revolución Ciudadana y otros quienes apoyan a Acción Democrática Nacional. Aunque si hilamos filo mucho más, el voto que se puede tener a ambos puede ser también de rechazo. Por ejemplo, mucha gente puede votar por Luisa González por un voto castigo al gobierno de Daniel Noboa, pero hay también mucha gente que vota por Daniel Noboa como un voto castigo, en cambio, por Luisa González y todo lo que representa, es decir, a los 10 años de gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana y todo su desempeño que ha tenido desde el 2017 hasta la actualidad. El debate presidencial en ese tenor mañana me parece que va a ser hostil. Hostil porque al menos dependerá mucho también de la estrategia que se tenga de campaña. Creo firmemente que eso también puede ser un factor preponderante, porque lo que se transmite por parte de la candidata y el candidato es lo que importa mucho. Si la o el candidato transmiten de pronto este nivel de hostilidad, es posible que sea como un tiro al pie también, porque entendemos que lo que ahora se necesita, y eso está ampliamente discutido por ejemplo, encuestadoras como Latino Barómetro, etcétera, es que exista un perfil centrado y que busque no necesariamente el conflicto, no busque la pelea, sino que busque y proponga medidas claras y eficaces frente a las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Entre ellas, por ejemplo, el tema del empleo, entre ellas, por ejemplo, el tema de salud, por ejemplo, con todo lo que ha ocurrido con las personas que no han podido hacer uso de los servicios de dializadoras por faltas de pagos por parte del gobierno central, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad, que está latente desde que retornamos de la pandemia. Entonces veo que ahí hay dos escenarios: o bien hay gran hostilidad por parte de los candidatos, o bien depende del enfoque que se tenga actualmente de campaña, y probablemente quien actúe de forma más moderada será quien capte todavía más la atención y quien sobre todo pueda captar más la atención de votantes indecisos.
porque esa es otra cuestión a eso también te pregunto. Creo que al menos en el último debate presidencial predicaron, mejor dicho, dieron misa entre creyentes, como se dice popularmente. Es decir, Daniel Noboa habló para seguidores de Daniel Noboa y Luisa González para seguidores de Luisa González. ¿Tú cómo lo ves en ese caso, haciendo un contraste en el debate presidencial de la última vez que tuvimos en febrero? Mira, justamente mientras hablaba recordé otro detalle importante. Algo que le hizo ganar a Daniel Noboa como presidente fue el tema de dar sí. Puede parecer muy, muy extraño, pero creo que para los debates presidenciales algo que surge bastante es el tema de cómo se presentan y cómo dicen las cosas. Algo que es muy cuestionable es que muchas veces centramos a las personas como cifras. Y sí, dicen, hubieron tantos afectados en Loja por las lluvias, hubieron tantos en Cobaltón por eso, en Esmeraldas tantos. Y el que diga más cifras es el que tiene más pruebas viviendo. Y es algo que siento que también puede pasar mañana, porque van a decir cifras para todo, porque van a tratar de cuantificar tanto, porque se ha mostrado que en los debates que el que dice más cifras es el que está demostrando que tiene más conocimiento exacto respecto a las cosas. Y muchas veces ni siquiera son cifras que están acertadas o que están de acuerdo a la realidad, pero porque dicen cifras, porque se muestra más rimbombante el discurso, es que tiene la razón o que realmente está diciendo algo coherente. Que es lo que pasa incluso en el debate vicepresidencial que hubo. No porque dijera exactamente las mejores ideas, sino porque estaba atacando de una manera elegante. Como les digo, es todo show y realmente siento que esto va a hacer un papel importante para el debate de mañana, para atraer incluso votantes o para decir, yo soy la mejor opción. Sí, ese es un muy buen punto. Eso es algo que de hecho aquí les comentamos, amigas y amigos, solemos conversar mucho con Deguita la importancia que tienen las cifras en el discurso político en el Ecuador y me parece que en muchos lugares de América Latina. Hay un capítulo de Los Simpson fantástico en el que Homero Simpson está en televisión y dice que y habla del poder de las encuestas, ¿no? Que el 44.14% de las personas lo saben. Me parece que ahí se ilustra muy bien el poder que tienen las cifras en el discurso político, porque al momento en que se habla de cifras, se está en esta tónica o en esta onda de que se es técnico, ¿no? Y esta es una controversia, una dualidad que ha existido a lo largo del tiempo. Es decir, es que esta es una decisión técnica, esta es una decisión política. Pero algo que hemos de considerar en realidad es que las decisiones técnicas, aquellas que parecen que las tomamos sin ninguna influencia de cualquier otra cosa, siguen siendo políticas. El hecho de destinar un presupuesto a una provincia en lugar de a otra sigue siendo una decisión política. Eso tiene algunos otros efectos que podemos discutir en otro live, por supuesto que sí. Pero es importante rastrear que para las candidaturas, en todo momento, es importante situar estas cifras porque hacen lucir que quien las dice sabe, ¿no? Si es que, por ejemplo, la Deguita sale y nos dice, oigan, ¿saben qué? Según el MIES, 2 de cada 3 niños en el Ecuador están desnutridos. Y tú dices, chuta, Dios mío, 2 de cada 3, es una cosa increíble. Pero algo que nos llama a la acción y que nos debe llamar a la acción mañana es comprobar esas cifras. Organizaciones como por ejemplo Lupa Media, que si pueden síganles en redes sociales, son verificadoras de datos, hacen fact-checking, es decir que, por ejemplo, Pepito Pérez nos dice nuevamente, 2 de cada 3 niños en Ecuador están desnutridos. Entonces ellas buscan, el equipo busca a ver dónde está esa información y dice, esto es falso, o esto es una verdad a medias, o esta información está desactualizada. Mañana es importante por eso hacer esta labor de fact-checking y espero que podamos hacerlo contigo, Deguita, ahí googleando rapidísimo, porque es importante precisamente. Entonces, creo que ese es un factor también importante, que por el hecho de decir cifras muchas veces se miente, eso llega a ser repercutido, se llega a ser como viral en redes sociales, pero en realidad son cifras falsas. Eso es como lo veo. Sí, realmente también es verdad lo que le están diciendo, o incluso porque muchas veces pasa que
dicen artículos y también son erróneos. Entonces creo que esta parte de verificar las fuentes, verificar lo que están diciendo los candidatos es primordial para saber que realmente están enfocados en el debate, que están dando realmente propuestas. Incluso comparar lo que están diciendo con las propuestas que tienen en su plan de campaña, porque muchas veces te empiezan a decir a diestra y siniestra, vamos a hacer esto, vamos a construir escuelas, van a tener hospitales, habrá medicina, que resulta que ni siquiera en su plan está ahí, o sea, no tienen ese enfoque. Eso es muy, muy cierto. Bueno, pues han pasado casi 40 minutos desde que iniciamos este live, así que amigas y amigos, si tienen agradeceríamos mucho sus comentarios, sus apreciaciones sobre cuáles son sus pronósticos frente al debate presidencial de mañana. Aquí les estamos leyendo y precisamente comentando. Les leemos eso y con eso, pues por supuesto que cerramos. Un último aspecto previo a ir al tema de comentarios, de apreciaciones que tengan las y todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando, es, bueno, ¿y qué va a pasar el día lunes? Se habla mucho del impacto que tiene el debate presidencial en sí mismo y la repercusión que viene post-debate, ¿no? En realidad me parece que mañana pueden existir dos escenarios. Uno es que mucha gente lo vea al debate, u otra es que pues, no haya mucha gente que lo vea. Una dicotomía un poco tautológica. Pero en caso de que no sea mucha gente la que lo vea al debate, va a ser lo que se difunda en redes sociales desde el día lunes o incluso desde el propio domingo, lo que influya mucho en la percepción del votante. Es decir, si el día lunes empiezan a viralizar TikToks, Reels sobre lo que dijo Luisa González o sobre lo que dijo Daniel Noboa, eso es lo que en realidad va a ser lo que permita definir quién ganó el debate presidencial. Y aquí hay algo que con esto voy a cerrar para darte el paso también, Leguita, y es cómo ver el debate presidencial, con qué gafas, lentes ver el debate presidencial. El debate presidencial notoriamente no es como un modelo de Naciones Unidas o como un certamen de oratoria donde tenemos como una serie de parámetros a calificar. El parámetro más importante a calificar es qué repercusión tiene la discursiva de la o el candidato, que es importante. Qué tan fuerte y qué tan perenne llegó a calar el mensaje de la o el candidato. Eso es lo que realmente permite medir la efectividad y eficacia del discurso de un candidato, no solo en las elecciones que se vienen, sino en general. Eso es lo que permite realmente ver si es que alguien gana o no el debate. Eso. ¿Tú cómo juzgas un debate presidencial, Leguita? Para juzgar un debate, a mi perspectiva, que lo primero que debería ver es cuál es la discursiva que está manejando el candidato o la candidata, escuchar sus propuestas, escuchar incluso cómo las dicen, el lenguaje corporal que usa, porque para mí el cómo expresan las ideas da mucho que decir de cómo se prepararon, porque incluso puede ser que el discurso que estaban preparando lo hubiesen preparado de antes y estuvieron repite y repite hasta creérselo y decirlo. Siento que hay que ver un poco la trayectoria y lo que ha estado diciendo en entrevistas durante la campaña, incluso el trabajo que ya van haciendo, la ideología que tiene el candidato y de ahí calificar el debate como tal. Creo que para mí es muy importante manejar la ideología que tiene el candidato y unirla con lo que dice en el debate, porque de esta manera puedo calificar es cierto, no es cierto o es cumplible lo que me está diciendo el candidato. Y de esa manera digo, ok, siento que sí está yendo en línea con lo que está diciendo, no me va a mentir y considero que es más creíble que vaya a cumplirlo con lo que me está diciendo. Tienes mucha razón en ese punto y me parece una forma interesante de medir, evaluar la calidad de un debate en este caso presidencial, ¿no? Que exista esta concordancia, que exista en esta cohesión entre lo que se dice, lo que se hace y también lo que anteriormente se ha dicho. Me parece muy importante señalar eso. Carlitos nos dice, Carlitos, gracias por estar aquí, hermano, hasta este punto del live. Nos dice, la última polémica que he visto en contra de Luisa González es sobre el tema de los ecuadólares. ¿Cómo ven eso? Dellita, ¿tú cómo ves el tema de los ecuadólares?
Mm, siento que han surgido muchas cosas últimamente respecto a esto, incluso diciendo, oh no, vamos a volver a antes de cuando se dolarizara el Ecuador, vamos a hacer Venezuela. Creo que este tema de la economía no es algo que le sé, no soy economista y no le entro directamente a cómo nos afectaría, tampoco lo he analizado a profundidad, así que tampoco entro a analizarlo y decirles es bueno o malo, pero siento que sí, es necesario revisar, y siento que no llegaríamos hasta ahora a hacer un cambio tan fuerte y necesitaríamos este tiempo para llegar a hacer un cambio de moneda en Ecuador. Es un punto interesante. En clave política, me parece que le hemos parado demasiado bola al tema de los ecuadólares, que es un tema que ha estado latente en la discursiva de Daniel Noboa y en particular de Acción Democrática Nacional, por ejemplo, en su bancada legislativa en la Asamblea Nacional. Le hemos dado muchos rodeos, hay mucha gente que incluso piensa que el tema de los ecuadólares se refiere malintencionadamente a que exista una expedición de una nueva moneda nacional, pero no es más que eso. Me parece que las declaraciones que dio Paola Cabezas en el programa de Políticamente Correcto emitido por Ecoavisa en la semana que pasó, fueron sacadas de contexto. A ver, cuando dice dolarización a la ecuatoriana, si uno escucha eso, sí que puede tener múltiples interpretaciones, desde cómo se implementa y se implementó la dolarización en el caso ecuatoriano, hasta que se expidan monedas acuñadas en el propio Ecuador. Entonces, chuta, de allí ADN dijo, esta es la oportunidad para sacar un tema que ha estado oscuro y latente en este último tiempo, que es la idea de Luisa te desdolariza, que incluso rima y que es un mensaje que se quiere instalar en la mentalidad de los votantes, ¿no? Especialmente en los indecisos. Pero nada más lejano que la realidad. Ni Daniel Noboa ni Luisa González pretenden desdolarizar al país. Al contrario, si revisamos sus programas de gobierno, si revisamos sus discursivas, ambos lo que propugnan es para que exista una profundización y un fortalecimiento de la dolarización, tanto Daniel Noboa como Luisa González. Incluso ambos, a través de su formulación de programa económico, lo que desean es eso, fortalecer al dólar y que con eso podamos tener seguridad, que podamos tener sobre todo estabilidad en nuestra economía, en la economía ecuatoriana. Nos dice Sarita, por una enredada de ideas todos pagan piso, y es cierto, exactamente, eso es cierto. Como todo en la vida, no se puede controlar todo lo que dicen todos los miembros de un partido político. Por eso es importante que evaluemos quién dice lo que dice. Paula Cabezas en este caso emite este comentario y se lo liga directamente a toda la Revolución Ciudadana y mucho más a la candidata, es decir, a Luisa González. Pero por eso salieron luego muchas voces a decir, no, en realidad fue un enredo. De pronto lo que se quiso decir en realidad es que existen en el Ecuador, se acuñan por parte del Banco Central monedas con la cara de personajes emblemáticos del Ecuador, como se ha sacado, por ejemplo, en el último tiempo, monedas con la cara de Jaime Roldós Aguilera. Obviamente esas monedas uno las lleva a Estados Unidos y no puede pagar con eso. No puede, dicen, o sea, con eso no se paga. Pero son obviamente solo válidas aquí en el Ecuador. Eso es a lo único que se quiso referir. Daniel Noboa, la bancada de ADN en general y otros líderes de ADN saben perfectamente qué es lo que quiso decir Luisa González, lo que quiso decir Paula Cabezas y otros personajes. Pero la insistencia en este mensaje de Luisa te desdolariza es lo que les motiva y les dice, vamos, continuemos con esto, hasta tal punto que en esta semana hubo un decreto ejecutivo para de una vez dejar en claro que el dólar estadounidense es la moneda oficial del Ecuador. Bueno, es un tema medio extraño ese. Eso pues, Deyita, ahora sí, su mensaje previo a la finalización de este live poderoso que tenemos un día antes de que las papas ardan. Realmente, primero
agradecerles muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, por estar acompañándonos y aportar con sus grandes ideas. Realmente su compañía creo que es muy gratificante. Y sí, siento que para ver el debate seamos conscientes, dejemos también, sí, que realmente veamos al debate, que escuchemos las propuestas de los candidatos, que seamos también críticos con lo que dicen y no nos dejemos llevar directamente por lo que se atacan, sino que saquemos esas ideitas que van mostrándonos poco a poco, que vayamos también siendo críticos y que también comparemos fuentes, que digamos, ok, me dijo esto, voy a ver si realmente es cierto. Me está proponiendo esto o me dice, voy a hacer esto, veámoslo en su plan, realmente estuvo proponiendo esto. Y no nos dejemos llevar solo por los discursos, sino que veamos lo que realmente han trabajado las personas que están hablándonos. Veamos, Daniel Noboa en el primer debate que escuchamos de él nos dijo maravillas del gobierno cuando lo iba a asumir y estamos ahora aquí. Y creo que esto es mi mayor mensaje. Seamos críticos, veamos que vamos a escoger un presidente que va a durar 4 años en el poder, que realmente estamos con un contexto en el país que es bastante crítico, donde tenemos cifras de inseguridad, donde realmente tenemos problemas estructurales. Y creo que en lo personal, sí espero tener un candidato que me hable de temas de género, que me hable de temas de seguridad, que me hable de temas de empleo, que me hable de temas a nivel social, que a un nivel político e institucional me dé estabilidad y que realmente a un tema de país realmente pueda resolver todo lo que está sucediendo y que te diga, me da ganas de seguir viviendo en Ecuador y no de ir. Entonces, eso, seamos críticos y seamos conscientes de que realmente nuestro voto importa. Muy importante lo que tú dices, Deyita, muy importante. Me llega así al corazón y casi que me da un nudo en la garganta el escuchar eso de que sí, de que podamos construir un país del que no nos querramos ir en medio de toda esta ola de migraciones de ecuatorianos, especialmente a Estados Unidos y las deportaciones terribles que han habido por parte de la administración de ese país, ¿no? Entonces, sí, a manera de mensaje final, gracias amigas y amigos por unirse a esa transmisión en vivo de Ágora Diversa. Les agradecemos de verdad. Y estamos aquí para democratizar la política, para hacerla más accesible, para que todos y todas podamos tener una conexión más profunda con la política, ¿no? Sí, a veces los políticos son una cosa, hijo de madre, una joyita, pero es importante que seamos conscientes de la toma de decisiones y cómo son tomadas esas decisiones. El 13 de abril se nos viene una muy importante decisión que va a marcar el futuro del Ecuador, no solo en los 4 años que vienen, sino muy probablemente en toda la década que nos viene. Así que pilas, sigamos con este tema de verificar fuentes, que este diálogo incluso sea una motivación para averiguar mucha más información, para estar al tanto de lo que está pasando en el país, de lo que pase mañana en el debate presidencial. Y por todo lo demás, amigas y amigos, les doy un fraterno abrazo desde la capital, desde el pupo del mundo, esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Me despido de chicos. Jamás olvidar de participar. Recuerden que su voz es muy importante y que realmente cuando estamos juntos somos una fuerza muy poderosa, que podemos votar alcaldes acá en Loja y votar presidentes también cuando lo proponemos. Así que chicos, recuerden que cada vez que ustedes piensan, opinan y son críticos con sus ideas, defiéndanlas hasta que no puedan ya escucharse más, porque realmente sea tan fuerte que ya realmente hagamos cambio y sea tan normal que ya no haya que hacer algo al respecto. Eso, chicos. Carlitos nos dice abrazos, chicos, saludos desde Sauces Norte, la capital del mundo. Eso sí me ha hecho reír. Ay, qué goce, pues amigas y amigos, cuídense, nos vemos próximamente. Chao.